Transeúnte literario, un encuentro itinerante con los autores de la literatura colombiana. Bienvenidos, transeúntes. Encontrarse con la literatura alrededor de las voces de los autores que construyen y cuentan historias nos permite caminar por espacios desconocidos anexos a las obras. En este primer encuentro hablamos con Hernando Cabarcas Antequera, escritor, investigador y editor crítico, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, director de la Fundación Moxinífadas de Gaspar y profesor de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento con esta reunión. Para dar inicio a este encuentro, me gustaría preguntarle cómo fue su acercamiento a la literatura, en qué momento decide convertirse en escritor. De historias largas, ¿no? Porque estoy próximo a cumplir la prodigiosa edad de 61 años. No vivimos nunca en Barranquilla, pero obviamente unos vínculos afectivos profundos con el Caribe por estar allí toda la familia, los abuelos. Yo tuve la fortuna desde un comienzo, en mi casa tenían bastante prestigio dos cosas. Por un lado, que uno fuera escritor y también era muy importante que uno fuera comunista. Entonces, yo me formé con jesuitas de muy niño. Cuando me iba a duchar, corría la cortina de la ducha y me presentaba, ¿no? A mis 6 años, 7 años. Yo decía, y con ustedes, el gran escritor comunista, Hernando Cabarcas. Después daba... había esa fascinación, ¿no? Y con mis primos, cuando íbamos a Barranquilla, querido primo para mí es José Antequera. El padre de él, mi abuelo Augusto, fue un abogado que se formó en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, nosotros de niños teníamos a nuestros juegos, incorporábamos la literatura de gigantes. A nosotros nos encantaba leer, por ejemplo, Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno de Benedetto Croce. Y nuestra cotidianidad era una prolongación de lo que leíamos, particularmente esa literatura de gigantes nos fascinaba. Y este tío compraba un libro todos los días. Nos reuníamos pues todos los primos en vacaciones en Barranquilla y este tío lo llamaba a uno aparte, ¿no? Y le decía, mira, no le vayas a decir nada a los demás, yo a ellos les tengo una invitación diferente. Y entonces mandaba un mensajero de su oficina, uno se sentía importantísimo porque el almuerzo pues era todo un examen de cultura general en términos muy divertidos y muy sutiles por parte del tío Augusto. Y al final del almuerzo, almorzábamos en un lugar donde todavía hoy queda la Librería Nacional en Barranquilla. Entonces él lo ponía a escoger a uno un libro. En esa Librería Nacional queda la heladería americana de Barranquilla. Y entonces para uno era el programa completo, almorzar con el tío, ser llevado por un mensajero en un carro especial. Y el gran acontecimiento era cuando uno escogía un libro. Y después del libro uno también podía escoger el helado que quisiera en la heladería americana. Todo eso implicó, digamos, una fascinación asociados a la alegría y a lo mejor de la infancia de cada quien. Me parece que es un recuerdo muy bonito y un recuerdo totalmente cercano a la literatura porque en cierta medida la literatura es eso, recordar, vivir, poder pasar por un lugar, por un espacio, sentirlo, vivirlo y sin duda eso eran esas reuniones con su tío, profesor Hernando. Un acercamiento muy hermoso a la literatura. Estos son años 70, digamos, cuando yo ya tenía 10 años. Y él se reunía con sus compañeros de universidad. Ellos hacían tertulias literarias. Y claro, yo era un niño de 8, 10 años. Y para mí pues era un juego, ¿no? Yo me acuerdo que ellos una vez
estaban leyendo El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Entonces yo cogí el libro, me encerré en el baño y leí unas 10 páginas del Señor Presidente Con 8 y luego años. metí la cucharada en la tertulia y claro, los descresté, ¿no? Todos quedaron impresionados. Decía, uy, ese peladito, como Todo un acontecimiento en la y tal. tertulia. Entonces me tenía muchísimo cariño y me daban lecturas y ahí viví cosas de todo tipo. Uno de ellos, por ejemplo, estaba muy enamorado de mi hermana. Entonces una vez para congraciarse con mi hermana, me llevó a su casa y me dijo, bueno, escoge un libro, el que quieras, te lo regalo. Y yo le mandé la mano al Ulises de Joyce y dijo, uy, no, Oh, ese no te lo puedo regalar, escoge otro. Entonces le dije, no, si no es el Ulises de si Joyce, no es mejor, ese, entonces no es nada. mejor nada. Y yo estudié en el San Bartolomé y ahí había un cura, por ejemplo, que era fascinante. La pasión por los libros está asociada a ese jesuita. Decía, no, mijo, fue por los mitos. Él hablaba así, decía, no, yo fue por los mitos, ahí se los traje. Y entonces, abrió una maleta y nunca olvido, yo de esa maleta cogí, bueno, antes de la maleta dijo, ¿ustedes han leído a Lorca, niños? ¿Han leído a Lorca? Yo no había leído a Lorca, decía, ay, pobrecitos, ¿cómo no van a haber leído a Lorca? Ahí les traje los mitos, sáquenla. Di la mano en la maleta y saqué las obras completas de García Lorca, y era una cosa fascinante. Nosotros, la clase del profesor Henry Condía coincidía con el recreo. Y éramos unos niños muy chiquitos que preferíamos hacer el recreo en el salón para seguir leyendo. No salíamos para divertirnos con otros juegos, digamos. Esa que yo creo que es muy importante. Digamos, de niño yo en la Luis Ángel Arango llevaba mi propia para y eso le llamaba la atención. Taidiza se llamaba el que le daba coscorrones a los niños que lo enloquecíamos. Uno daba el documento y le daban un óvulo, le daban una moneda de cobre. Con esa de cobre el señor Saidiza le daba cuando se desesperaba en la ángel, pero a mí una vez sin dejar de darme el coscorro, cuando me vio con mi lámpara me dijo, ¿usted qué hace con esa lámpara? Y yo le dije, es que a mí me gusta yo me hacía en un rincón de donde soy la hemeroteca, que estaba poco iluminado, entonces por eso llevaba mi propia lámpara. Y el señor Saidiza me dijo, sígame, y me llevó a un cubículo al lado de su oficina, en donde posteriormente fueron los cubículos para investigadores. Pero bueno, yo ahora procuro más bien vivir las bibliotecas como un niño, ¿no? Más de investigador la montaba de niño, ahora la vivo como un niño. Como un niño. Igual las bibliotecas son toda una aventura, todo un espacio increíble que descubrir. Bienvenido, profe Andrés. Estos encuentros literarios se desarrollarán en compañía del profesor Andrés Torres Guerrero. Gracias, Alejandra, y gracias, Hernando, por aceptar la invitación. Escuchando esa maravillosa historia que nos cuenta Hernando de cuando era niño y se autoproclamaba como escritor comunista, profetizando, ¿no?, sobre lo que él iba a hacer y lo que lo logró a futuro, encuentro una coherencia impresionante entre ese niño que tiene claro que va a ser escritor y que lo enuncia de esa forma tan lúdica, tan festiva, que encuentro una coherencia muy, muy fuerte entre Hernando niño y lo que posteriormente Hernando realiza, como por ejemplo su libro Impresos Bogotanos, Alma de la Ciudad, en donde en la introducción Hernando Cabarcas escribe: existimos gracias a la imprenta, es decir, nuestra vida está maravillosamente asociada a los libros. Desde este catálogo se despliegan los ejes y curvaturas que testimonian la presencia y función de la cultura del libro y de los impresos en el ánimo y en el alma de Bogotá y de los bogotanos, porque sabemos que el leer es al espíritu lo que el alimento al cuerpo.
Eso lo escribe Hernando en la introducción de este bellísimo libro que se llama Impresos Bogotanos, Alma de la Ciudad, que está muy vinculado, muy relacionado con lo que escribe Edmond Javé en el libro de las preguntas, cuando este escritor judío, nacido en el Cairo, enuncia: el mundo existe porque el libro existe. El libro es la obra del libro. El libro multiplica el libro. Entonces, la pregunta que quiero realizarle a Hernando es: ¿cuál es su relación con la biblioteca, con los libros? Y que nos cuente esos hallazgos que ha hecho posible sus investigaciones, como por ejemplo el libro de Pedro Calderón de la Barca, o esa huaca maravillosa que encuentra en los vestigios del barrio Santa Fe de lo que fue la biblioteca de León de Grey, y que estaba entre costales, y que él rescata de ese olvido y lo convierte en una tremenda investigación sobre el poeta de Grave. Bueno, quiero decir que al fin y al cabo yo ahora cuando tengo 60 años, o sea, 6 combinados, yo creo que he puesto un poco en limpio muchas cosas que he vivido, ¿no? Y me parece que yo siempre he tenido 3 referentes, digamos. Mis instrumentos, si se quiere, de trabajo son la poesía, la magia y el amor. Y eso ha sido suficiente, digamos, para que las bibliotecas, por ejemplo, baste preguntarle a las bibliotecas y las bibliotecas le responden a uno. En 1997 hicimos un proyecto muy bonito desde la Biblioteca Nacional de Colombia. Yo era profesor en Lausanne en ese momento de literatura y bueno, creyendo conocer bien la Biblioteca Nacional, fui y hablé con el director, Carlos José Reyes, y le dije, bueno, yo tengo una idea y esa idea es reconstruir la que pudo haber sido la Biblioteca de Cervantes. Mi idea era apoyarme en la colección moderna de la Biblioteca Nacional. La cosa terminó en un libro que está en el Centro Virtual Cervantes. El libro se llama El Conjuro de los Libros. Desde 1997 está en la Biblioteca Virtual del Instituto Cervantes como un modelo de cultura literaria cervantina. Nuestra Biblioteca Nacional quedó situada como una biblioteca cervantista importante. En ese momento había noticia de que se conservaban 3 libros de las novelas ejemplares de Cervantes. El 4º apareció en nuestra Biblioteca Nacional de Colombia. El único libro moderno que incluí fue el itinerario de Don Quijote, un homenaje a Eduardo Caballero Calderón. Y bueno, reconstruimos esa biblioteca de imaginación, esa biblioteca que es un gran regalo para el alma y un alimento para el cuerpo de Don Quijote. La reconstruimos en un 80%. Eso fue una cosa increíble. En ciertos momentos, por ejemplo, yo me estaba equivocando y no estaba incluyendo a Boccaccio en la biblioteca de Cervantes. Y ya ese era un punto en el que había que preguntarle a la biblioteca. Ahí mi asistente, y más que mi asistente, la custodia de mi alma, fue una funcionaria de la Biblioteca Nacional, una persona muy sencilla, con no mucha formación. Leonilde Chirva se llama. Leonilde y yo le pedimos autorización al director para entrar a las 7 de la mañana a la Biblioteca Nacional, y entre las 7 y las 9 aspirábamos los libros, los carros de libros que íbamos a consultar durante el día. Y llegó el momento en el que le preguntamos a la biblioteca qué había de Boccaccio, y apareció una primera edición de La Fiammetta de Boccaccio en nuestra Biblioteca Nacional. Alrededor de esa historia leímos El Quijote 25 horas ininterrumpidas en la Biblioteca Nacional. En principio eso fue como una complacencia, todo el mundo decía esto va a ser un fracaso, pero Hernando ha trabajado tanto que vamos a complacerlo y vamos a programar esa lectura. Nunca olvido que las mejores horas fueron las que se iban a considerar las peores. Por ejemplo, a las 5 de la mañana, por razones de trabajo, exclusivamente por razones de trabajo, coincidieron los banqueros y los recicladores. Leyeron a la misma hora por razones de trabajo. Era el horario en la agenda de los recicladores y de los banqueros. La disponibilidad era a las 5 de la mañana para leer El Quijote. Eso fue una cosa impresionante. Y lo bonito de eso es que ahí se empieza, digamos, a
o digamos, ese es un momento de algo que yo he intentado. Uno de los trasfondos de mi trabajo es